Muchas gracias por haberme invitado a participar de la revista y a participar también de la presentación. Eh, el cómic es vamos a llamarle un género, un arte que se ha desarrollado en el mundo desde el siglo XIX de una manera imparable, ¿no? Cada vez va creciendo y va creciendo más. Y en cada país o en cada continente suele tener su nombre, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano se llama historieta, en realidad en toda América Latina, ¿no? Cuando ustedes escuchan el nombre historieta, está asociado a América Latina. Si escuchan manga, obviamente está vinculado a Japón y a otros países asiáticos donde también se está desarrollando, ¿no? En China, en Corea. Entonces, sin embargo, a pesar de que este arte es mundial, el cómic es un arte mundial, cada región, cada país tiene sus propias tradiciones y su propia cultura, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la historieta, de repente cuando estaban en el colegio, o a veces como hace la Embajada de Estados Unidos, se utiliza siempre como un medio fácil para convencer a las personas, para enseñarles, como si fuera una herramienta didáctica, ¿no? Entonces, esa mirada en algunos países ha sido muy importante y muy distinta de la nuestra, ¿no? Por ejemplo, quizás algunos de ustedes que han escuchado hablar de la historia de la Mujer Maravilla o han visto algunas películas, deben saber el tema de la censura, ¿no? Lo fuerte que ha sido la censura en Estados Unidos, sobre todo durante la Guerra Fría, con todos los cómics, ¿no? Ha sido con mucha dureza. Este, porque se sabía además que era una manera de controlar a la población. O sea, esa censura tiene que ver con cómo yo controlo, qué sí me sirve para enseñar y qué no me sirve para enseñar y formar a la población con eso, ¿no? Entonces, lo que yo trabajo aquí es un tema que a mí me parece muy interesante porque el manga en Japón, desde un inicio, desde el comienzo del siglo XX, el gobierno japonés la tuvo clarísima de que esa era una forma de educar a los niños y a las niñas que eran educados por separado, hasta ahora la mayoría son educados por separado, eh, y de esa manera poder controlar la imaginación de los niños y de las niñas. En el caso peruano no fue así. En el caso peruano nosotros hemos tenido una historia diferente, a pesar de que nuestros modelos de historieta han sido los mismos, porque como venían de Estados Unidos o de Europa, hemos tenido etapas como muy parecidas. Pero en el caso peruano no se optó por utilizar la historieta para enseñar, sino es hasta bien tarde, hasta mediados de los años 50. En cambio, en Japón eso había sido, como les digo, desde 1900, ¿no? Había una gran diferencia. Y en esa diferencia, sin embargo, sí hay un tema de género muy importante en el Perú, porque en realidad hasta fines de los 70, y yo diría en realidad hasta el 2000, no han habido personajes femeninos ni personajes gays, salvo rarísimas excepciones que eran más bien obras eh, disidentes, ¿no? Que querían mostrar algo diferente, pero en realidad lo único que se hacía en las historietas peruanas durante décadas era todos los personajes eran hombres, punto. Todos eran niños, hombres, y era como el estereotipo bastante plano de o eras travieso o eras ejemplar y eras un niño perfecto que poco más y salvaba la patria y era recontra peruano, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes de Coco, Vicuñín y Tacachito, Claro. que son estos tres que representan la costa, la sierra y la selva y son dirigidos por un cura, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de la historieta en el Perú. En cambio, en Japón, desde un inicio, sí hubo ese tema, como les decía, de educar a los niños, pero además si pensamos en el siglo XX en Japón, si conocen un poquito de su historia, saben que hasta la Segunda Guerra Mundial Japón se la pasó de guerra en guerra. Al comienzo las ganaba, las guerras, ¿no? Y después, bueno, ya con la Segunda Guerra Mundial pierde. Pero ese mundo bélico hace que, por ejemplo, sus héroes, sus niños desde chiquititos, se vistieran como marinos, ¿no? Como capitanes, como guerreros, soldados. Entonces era como otra formación. Mientras que a las niñas sí se les asociaba bastante pues con los estereotipos de feminidad, de grande convertirte en madre, ¿no? Y ese tipo de estereotipos. Sin embargo, en Japón, y acá hay un tema de género muy distinto con el caso peruano,
es que en Japón la homosexualidad forma parte de la mirada de género. Está aceptada la homosexualidad masculina y de cierta forma también la homosexualidad femenina hasta cierto punto, digamos, más escondida. Pero la japonesa es como la de la antigua Grecia. No sé si ustedes conocen, pero en la antigua Grecia era más bien, el amor era entre hombres, la mujer era para reproducirse. No llega a ese nivel en Japón, pero hay, digamos, una cultura distinta, ¿no? Que ha permitido que se desarrollen, sobre todo desde los años 70, liderado por mujeres además, que aparecen estos cómics de amores entre jóvenes, ¿no? Que son las mujeres del grupo 24. Entonces, como que Japón ha tenido una historia muy importante porque al haber abierto eso y luego haber tenido este éxito comercial en el mundo, ha ido llevando esa posibilidad de manga, de cómic, a países que no lo tenían. Y aquí en Perú, que ha tenido un éxito muy grande la cultura del manga, se ha vuelto ese tipo, el manga que ve temas de sexualidad disidente, ¿no? Se ha vuelto una gran posibilidad, el yaoi, ¿no? Para abrir la mentalidad de los jóvenes. O sea, realmente tenemos una generación que tiene otra manera de ver los géneros en el Perú gracias a esta cultura que ha llegado desde Japón, ¿no? Entonces, de eso trata el artículo, espero que les guste cuando lo lean. Y realmente la revista está muy buena, ¿no? Porque todos los temas están muy interesantes. Bueno, muchas gracias y que disfruten de la revista.